Niños de Solomon King Christian School, Dios les bendiga a todos. Soy su maestro Freddy Villamizar. Esta es la clase de Biblia y el tema de hoy es la venida del Espíritu Santo. Esta historia comienza desde Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. A esto se le llama el día de Pentecostés. Sucedió en la fiesta de Pentecostés y ahí podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, la cual fue un milagro del Espíritu Santo glosalalia. El Espíritu Santo es necesario para realizar muchas cosas en nuestra vida. Por lo tanto, fue el inicio del ministerio cristiano. Podemos ver el folleto donde nos habla de los dones y regalos y frutos del Espíritu Santo. Ok, podemos ver que Dios preparó los 12 con el bautismo del Espíritu para la predicación de la palabra. Esto podemos ver desde Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Esto sucedió en Pentecostés, fiesta de los primeros frutos. Son 50 días de la Pascua, judíos celebraban siempre en domingo. Solamente los 12 apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Podemos ver en el capítulo 12, versículo 1. Todos son los mismos del capítulo 1 y versículo 26 del mismo Hechos de los apóstoles. Un ruido como de viento impetuoso, así vino el Espíritu Santo. Tal ruido diseñado también para anunciar o llamar a la multitud. Los 12, no los 120, fueron llenos del Espíritu. El milagro de hablar en lenguas de los 12 apóstoles, 12 lenguas, entre otras cosas, así preparó Dios a los apóstoles para que la multitud, o sea, 15 naciones, oyeran el evangelio. Estos no estaban borrachos. El que acostumbra esto lo hace de noche, y los que se embriagan de noche se embriagan. Lo pueden en 1 Tesalonicenses 5:7. La hora tercera del día, las 9 a.m. Podemos ver que era esa hora que se manifestó eso. Pedro procede a explicar de una manera muy sobria que esto no era el caso, o sea, que no estaban borrachos. Ellos no están ebrios, estaban sobrios. La explicación es otra: están llenos pero del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto no es el efecto del vino, sino un cumplimiento de la profecía de Joel. Aquí podemos ver cómo se manifestó el Espíritu Santo y llenó a los apóstoles de modo de que ellos hablaron en lengua diferente y las personas pensaban que estaban borrachos o que se habían embriagado de bastante alcohol toda la noche, y por eso al verlos hablar en diferentes lenguas pues pensaban que estaban borrachos. Vamos a hablar entonces sobre la profecía de Joel. Podemos ver que él habla de los postreros días, el cual era la era de Cristo, que también se menciona en Isaías 2:2 y podemos ver también en Hebreos 1:2. Y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, los apóstoles podían impartir dones a cristianos del primer siglo, tanto a judíos, gentiles, hombres, mujeres. Y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Lo podemos ver en Hechos 21, 8, 9. La iglesia en Corinto tenía mujeres profetas. 1 Corintios 11, 5. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Estos son medios de revelar la voluntad de Dios, como lo podemos ver en el capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, versículo 3, 13, 17, 11 y 5, capítulo 16, 19, y así como lo vemos a continuación. Y podemos ver que ante sus propios ojos se estaba cumpliendo la profecía de Joel 2. Dios también preparó a la multitud al traerlos por el ruido. Ellos presenciaron el milagro de hablar en lenguas, aunque eran todos
galileos hablaban en sus idiomas. ¿Cómo? Por el milagro y por el poder del Espíritu Santo. Así permitió Dios que oyeran el Evangelio en nuestra propia lengua. Lo podemos ver en el capítulo 2:8. De esta forma podemos saber cómo se pudo predicar el Evangelio por muchas naciones del mundo. Porque el Espíritu Santo permitió que el don de lengua estuviera dentro de los apóstoles, los cuales llevaran el mensaje de Dios por todas las naciones, y el Espíritu Santo hablaba por medio de los apóstoles, por medio del don de lengua. Y por eso ellos podían hablar todos los idiomas. Lo que predicaron los 12 y lo que la multitud oyó fue las maravillas de Dios, que habla en el capítulo 2, versículo 11. Lo aconteciente a Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, seguramente su obra redentora. En esto consistía las predicaciones de los apóstoles. Como vemos, y dice, y daré prodigio arriba en el cielo. Es lenguaje de juicio, de caída de naciones, de cambio de gobierno. Isaías 13:6 y 13, hasta el 13. Y Isaías 34, versículo 4 al 8, Ezequiel 32, 7, 8, etc. O sea que existen bastantes versículos que hablan de este tema. Como sabemos, el lenguaje, o sea, figura y se refiere a los juicios sobre los judíos, al fin de la ley de Moisés y del judaísmo, al establecimiento del reino espiritual de Cristo y pronunciar un juicio severo para que se arrepientan. Los postreros días habían llegado y el tiempo del Mesías y su nueva ley también. El día del Señor es el día del juicio final, no 70 antes de Cristo. Ante sus propios ojos, se estaba cumpliendo esta profecía. Vemos en el capítulo 2, versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel son los judíos y los gentiles. Invocar implica obediencia a Dios. Invocar implica someterse a la voluntad de Dios. Invocar es lo que hicieron en Hechos 2:38. En el versículo 2:22, Pedro le predicó a Jesucristo a las personas a las que estaban allí y conocieron la verdad. Y en el versículo 24 vemos, ustedes les mataron, Dios les resucitó. Y aquí vemos cómo enseña la resurrección de Cristo. El Mesías no es David, es Jesucristo. Entonces, afirmaciones para probar que Cristo es Dios. Podemos ver aprobado, varón confirmado por Dios en el capítulo 2, versículo 22. Planificado por el plan predeterminado, capítulo 2, versículo 23. Crucificado, clavaste en la cruz, capítulo 2, versículo 23. Resucitado, a quien Dios resucitó, lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 24. Exaltado a la diestra de Dios, lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 33. Y podemos ver en el capítulo 2, versículo 25 al 35, David no ascendió a los cielos, fue Jesucristo. Entonces, como vemos y aprendemos, el Espíritu Santo se manifestó y de una vez por todas se estableció la ley de la gracia, la ley de salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, como podemos ver, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y de esa forma pudieron predicar el Evangelio a todas las naciones, siendo guiados por el don del Espíritu Santo. Dios ha derramado su gloria sobre nosotros. Él quiere que nosotros seamos personas obedientes, que nos acerquemos a Él para que Él pueda hacer en nosotros grandes señales y milagros, que profeticemos, que demos señales, prodigios, las cuales son promesas de Dios para nuestras vidas. Podemos ver el sermón de Pedro, el cual fue diseñado para llegar a la conclusión del verso 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Podemos ver en el versículo 22 que nos habla de este Jesús y en el 36, Señor y Cristo. En base que el Señor y Cristo Dios podemos ser salvos. Ok, me van a escribir en su cuaderno el tema expuesto en el video y van a investigar y escribir en su cuaderno que es el bautismo del Espíritu Santo y busca un versículo del tema. Dios les bendiga y hasta la próxima clase.